los eventos históricos más importantes de Colombia en los años 50 y 60. Durante las décadas de los 50 y 60, Colombia atravesó momentos de profunda transformación social, política y cultural. Años marcados por violencia, cambios en la estructura del poder y movimientos sociales que definieron el rumbo del país. En el periodo entre 1950 y 1960, Colombia fue el escenario de un agudo conflicto interno conocido como la violencia, en el cual se estima que más de 19.000 colombianos perdieron la vida y otros 2 millones más fueron desplazados de sus tierras como resultado de la violencia. La violencia, 1948 a 1958. Periodo de guerra civil no declarada entre liberales y conservadores con más de 200.000 muertos. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 1948. Fue el detonante del Bogotazo y el inicio del periodo de la violencia. 7 de agosto de 1950. Laureano Gómez asume la presidencia, caracterizada por autoritarismo y represión política. Creación de los pájaros, 1948 a 1957. Grupo paramilitar que cometió asesinatos, masacres y otras atrocidades contra liberales, sindicalistas y campesinos. Golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, 1953. El general derrocó a Laureano Gómez e instauró una dictadura militar. Régimen de Rojas Pinilla, 1953 a 1957. Promovió la modernización y la infraestructura, pero enfrentó resistencia por su autoritarismo. Masacre de estudiantes en Bogotá, 8 y 9 de agosto de 1954. El ejército mató a varios estudiantes durante protestas contra el régimen de Rojas Pinilla. Explosión de Cali, 7 de agosto de 1956. 2 camiones con explosivos estallaron en Cali, matando a más de 1.000 personas. Protestas y renuncia de Rojas Pinilla, 1957. La presión social llevó a su renuncia y una junta militar asumió el gobierno temporalmente. Plebiscito de 1957. Aprobación del Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para compartir el poder. Inicio del Frente Nacional, 1958. Liberales y conservadores comenzaron a alternarse el poder cada 4 años para detener la violencia. Surgimiento de las guerrillas, 1960. Aparecen grupos insurgentes como las FARC y el ELN en respuesta a la exclusión política y la desigualdad social. Marzo de 1960. Se crea el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, para distribuir tierras, pero los resultados son limitados, lo que provoca ocupaciones de tierras y represión en Tolima y Cauca. Octubre de 1960. Se forman grupos armados de autodefensa campesina en Tolima como respuesta a la represión, sentando las bases para la creación de las FARC en 1964. Noviembre de 1960. Enfrentamientos entre estudiantes y la policía en Bogotá y Cali. Las universidades se convierten en centros de crítica política y activismo. Reformas agrarias, 1961. La Ley 135 busca modernizar la distribución de tierras, pero es insuficiente para resolver los problemas agrarios. Plan Lazo, 1962. Estrategia apoyada por Estados Unidos para combatir la influencia comunista y las guerrillas en Colombia. Reforma educativa, 1960-1968. Expansión de la educación superior que genera activismo estudiantil y radicalización. Fundación del ELN, 1964. Guerrilla marxista-leninista inspirada por la Revolución Cubana. Fundación de las FARC. Guerrilla campesina de ideología marxista y leninista y bolivariana. Operación Soberanía, 1965. El gobierno lanza tanques militares contra las guerrillas en el sur del país, intensificando el conflicto armado. Toma de Simacota, 1965. El ELN realiza su primera toma guerrillera en el municipio de Simacota, Santander.
Fundación del EPL, 1967. Guerrilla maoísta, impulsada por el Partido Comunista Marxista-Leninista de Colombia. El legado de este periodo es complejo y perdurable, pues ya que muchos de los desafíos que surgieron en esos años aún permanecen en la Colombia de hoy, como un reflejo de un pasado cargado de violencia, pero también de esperanza y creatividad.